Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Estamos iniciando semana, un nuevo día realmente, yo creo que es un día lleno de oportunidades para cada uno de nosotros, para poder establecer pues, que de pronto hemos perdido esa comunicación directa con el Padre de alguna u otra forma, porque no nos queda tiempo, porque no, digamos, no dedicamos ese tiempo para esa comunicación vertical que necesitamos con Él en nuestro día a día. Hoy es un nuevo día, una oportunidad más para este proyecto, tomémoslo como un proyecto, así que sigamos avanzando y sigamos creciendo porque es la oportunidad que tenemos. Bueno, vamos con la presencia del día de hoy del doctor Roberto Jiménez y su esposa en este segmento que está relacionado con todo lo que es la familia, con todo lo que es el legado, con todo lo que somos esa primera base de la sociedad a la cual fuimos llamados, que es parte de nuestro propósito de vida. Así que bueno, le damos la bienvenida. Doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Buenos días, qué gusto enlazarnos, sí, el primer día de la semana que estamos iniciando y última de este mes, así que qué bendiciones que el Señor nos permita un nuevo día, ¿verdad? Y la oportunidad de seguir escribiendo su historia en nuestra vida, de vivir conforme a su voluntad y de aplicar la verdad en todas las cosas que hacemos. Así que nos da mucho gusto enlazarnos por estos medios. A usted, a ti joven que nos ves, que sintonizas, o a usted que por primera vez vaya a escuchar este mensaje, nos da mucho gusto que así sea y le rogamos a Dios que Él le muestre a usted su verdad y que su verdad sea puesta en su corazón y ésta le permita vivir la plenitud para la que ha sido diseñado. En este tema de la familia, el matrimonio y ser uno y ya no más dos en el caso de esposo y esposa, vamos a tocar el tema de orar con y por nuestros hijos, aquellos que ya Dios nos ha bendecido por ellos y aquellos que aún no los tenemos por si hay que prepararnos para el día que Dios nos bendiga con la presencia de esa herencia hermosa que Él nos da. Pero consideremos los consejos prácticos de la semana pasada, que fue el tema de orar juntos como matrimonio, como este pacto que Dios ha establecido en nuestra casa, un pacto en el que nos hemos comprometido mi esposa y yo, cuyo garante es Él y cuyos beneficiarios somos nosotros y la familia. Y propusimos, ¿verdad? Decida y tome unos minutos de su día para orar con su cónyuge. Esposa, sé que siempre hay muchas cosas por hacer, inacabables. Parece que en la noche terminaron y en la mañana están de nuevo ahí las necesidades que hay que cubrir. Varones con el tema de salir, de tener un trabajo fuera de casa y toda la intensidad que ello también implica. Pero es vital tomar unos minutos, decidir una hora del día en la que oraremos juntos, pediremos por el cumplimiento de Dios en ese pacto matrimonial, ¿verdad? Para que cada uno entienda desde lo más íntimo de cada uno el propósito que Dios tiene para él. El otro consejo práctico fue interceda uno por el otro. Para que la palabra nos sea revelada, ¿verdad? En esta posición de esposo, de esposa, de papá, de mamá, de compañeros de vida, de ser uno delante de Dios para que se cumpla su propósito en esta tierra. Así que interceder uno por el otro es una manera de rogar a Dios porque su voluntad sea aplicada a nuestras vidas. Y la tercera, que consideremos siempre que la plataforma de Dios es el amor. El amor a la manera de Él, que hemos venido estudiando en cada una
de las sesiones y que por eso empezamos con ella, para que sea establecido este modelo que el Padre nos dejó para vivir en su amor. Y precisamente con ese sentido vamos a empezar el día de hoy en la plataforma del amor de Dios. El amor de nuestro Padre eterno es un amor sacrificial, que todo lo da, que todo lo espera, que no se envanece. Y vamos revisando, como dice Juan 3, 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional, donde queda plasmado qué dimensión tiene el amor de Dios. Y así dice: por porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué decimos o por qué podemos concluir que el amor de Dios es un amor sacrificial? Pues porque dio la vida de su Hijo unigénito para rescatarnos a nosotros, a usted y a nosotros, a ti joven y a mí, a ti niño y a mí. Sí, podrás decir: no, es que yo no había pecado. No, sí, de este mundo conlleva en sí el pecado. Es un mundo deteriorado. Nosotros regresaremos al Padre, a esa nueva Jerusalén, a esos nuevos cielos que Él pondrá en esta tierra. Pero entonces Él, para darnos esa vida eterna, para regresar a Él, entregó a su Hijo, porque de lo contrario era impagable nuestra deuda. Y dice que no envió a su Hijo a condenarnos, sino a salvarnos. Todo lo da, pues esto, su Hijo, lo más valioso que él tenía, lo entregó para que fuéramos incluidos nosotros también como hijos de Él. Esa es una obra, no solo nos rescata por nuestros pecados, sino que nos da acceso a la paternidad de Dios. Fíjense nada más qué amor, que entrega a su Hijo para regresar esa relación de comunión y esa relación de paternidad con Él. Todo lo espera. ¿Por qué decimos que todo lo espera? Porque nos ha dado el libre albedrío. Cada uno de nosotros decide entregarle su vida. Decide, Él pone siempre en la balanza el bien y el mal, la bendición y la maldición. Ahí está, como opciones. Y nosotros, en retribución a este amor que Él nos ha mostrado a través de darnos a su Hijo en rescate por nosotros, le entregamos nuestra voluntad. Le amamos y voluntariamente nos sometemos a su autoridad. Eso es libre albedrío, ¿sí? Requiere y establece que es la voluntad nuestra la que lo hace. No se envanece, o sea, envió a su Hijo en forma de siervo y se humilló, siendo humilde, siendo siervo, hasta la muerte de cruz. Era la muerte que merecían las peores condiciones del hombre en aquel tiempo. Y así se humilló nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo, para justificarnos ahí en la cruz de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y Dios envió a su Hijo para salvarnos por medio de Él. Esa es la dimensión del amor de Dios. Esa es la dimensión de esta plataforma que decimos que es en la que todos los demás elementos de Dios, todas las demás beneficios y de vida en su reino, el medio es el amor que Él nos da. Así que empecemos entonces ahora a ver el orar con y por nuestros hijos. Sí, nuestro ejemplo de paternidad es el de Dios. Pues desde que crea al hombre en la tierra, establece su bendición y declara la palabra a favor de él mismo, como señala Génesis 1:28. El Padre Celestial declara la bendición sobre nuestros hijos. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense.
llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y vemos cómo nos dice aquí el Señor que Él es el ejemplo de esta paternidad. No hay nadie más que de Él viene la paternidad que Dios ha puesto. Y bueno, esta es creación de Él y nosotros como padres estamos para declarar esta bendición a nuestros hijos. Somos los responsables de ellos, a nosotros nos ha puesto y nosotros lo debemos de hacer. Esta es una instrucción que el Padre nos da a nosotros. También dice que porque son herencia de Dios, nuestros hijos, pero vemos que algo tan importante es como lo señala nuestro Dios, que la paternidad es lo más importante para nosotros porque venimos de Él, somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios nos lo ha dado. Dios, somos esa creación y somos esa bendición nosotros primeramente como padres para poderla hacer a nuestros hijos, para que ellos puedan ser ese fruto de que se multipliquen y puedan tener también este gobierno sobre la tierra. Y efectivamente, primero Dios bendice a Adán y a Eva, y a partir de ahí, pues nos regala la paternidad y por lo tanto este plan de Él de tener descendencia para que su reino sea extendido en esta tierra. Porque herencia de Dios efectivamente son los hijos. Dios es quien da la vida. Y ello incluye, por supuesto, a nuestros hijos. En su palabra dice puntualmente, en Salmo 127:3 de la palabra de Dios para todos, dice así: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Fíjense, entonces, herencia que nos da el Señor, de la cual somos administradores para entregarle buenas cuentas de dicha responsabilidad. Es decir, Él nos da ese fruto tan maravilloso que son los hijos, pero entregaremos cuentas, pues es una recompensa que viene de Dios, su favor, por su misericordia, por su favor y porque su plan es bueno, agradable y perfecto, nos da esa paternidad con el deseo de tener una descendencia que efectivamente establezca su reino en esta tierra. Ese es el diseño original. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la familia, el matrimonio, es de denominación de origen? Dios la diseñó, Dios la planeó, Dios la inventó. Meditemos entonces en esta bendición de ser padres y de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor para que de grandes no se aparten de él. Antes que enseñarles cualquier otro elemento que necesitan, conocimiento, ciencia, escuelas, etc. La primera enseñanza es que Dios es nuestro Padre. Lo primero que les transmitimos, de hecho, es el amor de Dios. La mamá al estarlos amamantando, el papá al relacionarse con ellos. Pero fíjense, desde pequeños, aún desde el vientre de mamá, nos empezamos a relacionar como padres. Le hablamos y ahora se sabe que los bebés en gestación perciben claramente la voz de sus padres, ¿no? Cuanto más la de su mamá, que están íntimamente relacionados con ella. Pero aún la del padre, ellos la escuchan, la entienden, la conocen. Dios diseñó así el modelo de descendencia y hasta hoy, fíjese, puede pensarse, puede decirse, puede usted escuchar acerca de avances científicos, pero el asunto de gestar en el vientre de mamá sigue siendo el diseño de Dios, sigue establecido en esta tierra. Nos ha dado por herencia a nuestros hijos. Considerémoslo. ¿Cómo cambia la perspectiva de nuestros hijos al saber que daremos cuentas a Dios de esa paternidad, de esa herencia que los hijos Dios nos ha dado? Sí, también debemos orar por nuestros hijos para que se
cumple el propósito de Dios en ellos. La vida de nuestros hijos tiene un propósito en esta tierra y está determinado por el Padre Celestial. Así lo evidencia en la palabra, en Salmo 139, 16 y 17, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y bueno, aquí podemos ver cómo en la gestación, desde su inicio, Dios estaba estableciendo cada una de esas partes en ellos. Su espíritu, que le dio aliento de vida a nuestros bebés, su alma, sus pensamientos y emociones, su cuerpo. Yo no sé si usted ha visto algún video, algún programa que luego pasan de cómo es la gestación de un bebé, y es increíble, es maravilloso ver cómo se va formando día a día un bebé. Solamente Dios en su amor nos pudo haber formado, y de tal forma que uno como mamá puede a veces imaginarse o trata uno de imaginarse todos esos detalles que Dios puso en nuestro vientre y cómo cabe un niño en una mamá, y es maravilloso todo esto, ¿no? Cómo Dios pone todas estas características en nuestros hijos. Él no le faltó nada, todo lo puso en el bebé, en el ser humano, y dice que con sus pensamientos a favor de cada uno de ellos y con un propósito de glorificarlo. Dios en cada uno de nuestros hijos tiene un propósito en el cual cada uno a través de su vida se cumplirá. Dios lo ha puesto, nada le falta. Nosotros como padres debemos de ver en ellos que también Dios tiene este propósito, y que ellos encaminarlos para que ellos lo cumplan. Porque es así, Dios así lo creó, y así se cumple hasta el día de hoy el propósito en cada uno de ellos. Como padres siempre deseamos que nuestros hijos tengan una vida exitosa. Esa palabra se ha vuelto incluso muy popular, famosa. Mucha gente la utiliza. Yo quisiera proponerle a ustedes esta idea. Éxito es conocer la voluntad de Dios y cumplirla, porque estamos viendo que herencia de Dios son los hijos, que Él los formó en el vientre de mamá y que ninguna de las cosas que habrían de venir se le pasó a Dios, sino que Él las puso todas ellas. Así que instruirlos en el camino del Señor, pues es el camino de llevarlos a que tengan una vida exitosa. Nuestra oración también es un acto de bendición para nuestros hijos. Y fíjese, otra vez es diseño original. Toda la palabra de Dios es la palabra de un padre bendiciendo a sus hijos. Por eso leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es la voluntad del Padre expresada a través de su palabra. Y entonces la leemos para que la podamos cumplir, para que la conozcamos, para que la escudriñemos, para que la meditemos y para que la pongamos por obra. Entonces nosotros debemos ser ese instrumento, ese portador de la bendición de parte de Dios. Ya se los dijo a Adán y Eva, Él se los declaró, ¿verdad? Den fruto, multiplíquense y gobiernen la tierra. Pero luego les dejó esa responsabilidad a Adán y Eva, y ahora a ustedes y a nosotros nos deja Dios esa responsabilidad de declararles a nuestros hijos su bendición, su propósito. Dice también en la palabra que Él nos ha escogido ahora como real sacerdocio, nación santa, para testificar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted pensaría, bueno, ¿y qué le voy a decir a mis hijos? Decláreselo. Bueno, usted diría, es bebé, está recién nacido, ¿cómo va a entender? No, su espíritu está completo. Sus pensamientos se están desarrollando, su cerebro todavía está en vías de madurez, y su cuerpo creciendo de una manera impresionante, ¿verdad? De bebé a niño y luego de niño a joven y de joven a adulto. Pero en todo tiempo su espíritu está completo. Y le hablamos en principio a su espíritu. Y entonces la bendición, el
el declararle qué es la bendición. No solo es hablar bien de nuestros hijos, la bendición a la que se refiere Dios es a la que Él provee. Somos los portavoces, somos el conducto para que nuestros hijos conozcan la bendición que tienen de parte del Padre. Y esa es nuestra oración, sin que estén o estando, porque por eso decimos con nuestros hijos y por nuestros hijos. Somos los portadores o el conducto a través de quienes Dios va a cumplir esa bendición, testificándoles de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La primera manera de bendecirles es llevándolos y conduciéndolos a los pies de Cristo, porque pues, Cristo es el que nos salvó, nos ha dado una nueva vida, cambió aquella manera vana de vivir y ahora nos ha dado una vida en su luz admirable. Platíquele eso a Dios, de la gratitud que usted tiene con Dios, de la gratitud que tenemos como padres por saber que nos ha conferido esa maravillosa oportunidad de ser padres. En Números 6, 23 al 26 de la nueva versión internacional, como hemos dicho, el primer sacerdocio le es encargado a Aarón y a sus hijos, y entonces ahí le dice a través de Moisés a Aarón, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Al igual que nosotros, pues, le preguntan a Dios cómo bendecimos o establece Dios su bendición, portadores de su bendición, y les dice, declárales esta palabra. Decláreselas a sus hijos, declárelas al Señor. ¿Se acuerdan esta doble vía de comunión con Dios? Uno le dice a Dios, Dios le dice a nosotros. Digámosle también a nuestros hijos y enseñémosles a comunicarse con Dios a través de la oración. Y repasemos esta punto a punto porque le han denominado, ¿verdad? La bendición sacerdotal, pero es la de un padre hacia su hijo. Otra vez, toda la palabra es el testimonio, la herencia, el legado que un padre nos hace a nosotros, nuestro Padre Celestial. El Señor te bendiga. Rogamos, ¿verdad?, por la consideración de Dios que tenga sobre nuestros hijos y se exprese en sus vidas. El Señor te bendice. El Señor está a tu favor. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ese es quien está a tu favor, hijo, hija, amado, amada. Por eso son herencia de Él y por eso lo declaramos, ¿verdad? Que el Señor bendiga esa herencia que nos ha dado. Que los guarde, que te guarde. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano los que la vigilan. Es Dios el que guarda la vida de nuestros hijos. Y cuando ellos tienen esta consideración y cuando es sembrada esta palabra de parte de nosotros, porque los padres somos una fuente de instrucción voluntaria o involuntaria, siempre estamos instruyendo a nuestros hijos. Por eso verá que luego dicen, ay, mira, se parece hasta en los ademanes, en la forma, todo el tiempo, 24/24 estamos instruyendo a nuestros hijos. Así que instruyámoslos en las bendiciones de Dios. Que resplandezca su rostro sobre ti, es decir, que la gloria de Dios sea manifiesta en cada uno de ellos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que nuestros hijos puedan expresar la imagen y la semejanza de Dios, declararlo, rogarlo al Padre y declarárselo a nuestros hijos. Y sigue diciendo, que te extienda su amor. Con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Que vivan en el entendido que nada los puede separar del amor de Dios. Ahora que vemos tantas noticias de este tema del bullying, nuestros hijos deben saber que no lo van a defender a golpes. Sus bendiciones, su provisión de parte de Dios, ya la tienen otorgada.
Y aún en ese momento de circunstancias complicadas, difíciles, Dios está a su favor. Y si ellos entienden y perciben a través de nosotros el amor de Dios, ellos van a ser portadores de amor. Y Proverbios dice, la respuesta blanda calma la ira. Aún en las condiciones más difíciles y más adversas que ellos puedan enfrentar en la escuela, llevan la bendición de Dios y de nosotros como sus padres. Y de que la plataforma del amor es en la que ellos se mueven, es en la que ellos están. Y termina esta bendición diciendo, te conceda la paz. Qué importante para nosotros como hijos de nuestro Padre saber que Él nos concede su paz en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y que nuestros hijos también sepan eso. Nuevamente van a la escuela, van al trabajo, van a la universidad, van a una serie de lugares donde se enfrentan a todo lo que es este mundo, efectivamente. Pero la paz del Señor gobierna sus pensamientos y su corazón. Y entonces no están al arbitrio y a las circunstancias. Están gobernados por la bendición de Dios, por su amor y por su paz que gobierna sus pensamientos y todas sus actuaciones, todas sus emociones. Dios es el que gobierna, porque hemos orado y hemos pedido que se cumpla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es otorgarles la paz a nuestros hijos en cualquier circunstancia. Imagínense que usted declara esa palabra y la guarda a su hijo en su corazón. Y donde esté, él la va a comunicar y a vivir. Sí, también debemos encomendar a nuestros hijos al cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Tenemos el ejemplo de Ana en relación con su hijo Samuel. Si usted le interesa leer esta porción de la Biblia en Primera de Samuel, es muy bonita esta historia, muy interesante. Y aquí en Primera de Samuel 1, 27, 28 dice, este es el niño que yo pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Y bueno, esta es una historia en la cual Ana era estéril, no podía tener hijos. Y en una de esas oraciones que ella tuvo con el Señor, fue que pidió a tener un bebé y este niño pues se lo concedió al Señor. Pero vean qué importante es encomendar a nuestros hijos al Señor. ¿Para qué? Para que Él sea su guía, Él sea el que los instruya en sus caminos a través de su palabra. Y como nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos sean encomendados a Dios. ¿Para qué? Para que Él sea el que los guíe a través de su vida, en su diario vivir, Él sea el que los conduzca por sus caminos. Porque así nuestros hijos, como dice Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se separe de él. Y esto es que desde chiquitos, desde que salen del vientre, encomendarlos al Señor, entregárselos al Señor para que Él haga y se cumpla su voluntad perfecta en cada uno de ellos. Porque pues nosotros podremos desear lo mejor a nuestros hijos, tendremos la mejor intención de nuestro corazón de encaminar a nuestros hijos, pero siempre, como lo hemos visto, es Dios en sus vidas. Dios sea el que los guíe, el que haga, el que cumpla su propósito en ellos para que sean hombres conforme al corazón, mujeres conforme al corazón de Dios. Esto para nosotros es tan importante que uno como mamá siempre buscar esa oración ante el Señor de entregárselos y que son de Él, no son de nosotros, no son de nuestra propiedad. Él es el que siempre van a estar en mejor manos de Él porque son guiados a través de su Espíritu Santo. Y los consejos, primero nuestra oración, porque cada uno de ustedes, papás, encuentre ese espacio, ese tiempo y esa oportunidad de bendecir en oración a sus hijos. Orar, entonces, la práctica es orar por cada uno de nuestros hijos. Sí es bueno en familia, pero luego hágalo uno por uno. Menciónelo, declárelo, su nombre, su circunstancia, lo que él está viviendo para su edad, para su mundo personal, ¿verdad? Declárelo de cada uno de ellos, que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se cumpla.
hágalo también de manera individual. No sabe qué tremendo efecto, qué tremenda provisión de parte de Dios en nuestros hijos, cuando ellos saben que tienen una posición en lo personal, en el corazón de papá y de mamá, a través de la oración. Porque Dios establece con su Espíritu Santo esa comunión entre el Padre y nosotros, entre nuestro Hijo, nosotros y el Padre. Esa es una familia conforme al corazón de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y que les dé su paz. Buenos Buen día. días.